Enfermedades respiratorias pediátricas, los cambios estacionales suelen ser a veces detonantes por las cuestiones de los alergenos. Estamos terminando los últimos días de frío en el año, por lo menos en esta parte del país. Tenemos que tener en cuenta diferentes cuestiones. Prevención siempre es lo mejor que podemos tener en cuenta en cuanto a nuestra salud. Y hoy hablamos de los más pequeños. Vamos a saludarlo él, quien ya está con nosotros. Es el médico pediatra Carlos Nicolás Acuña, neumonólogo infantil. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Nuestra Salud. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto. Bueno, tenemos muchísimo para hablar con respecto a las enfermedades respiratorias pediátricas, pero si hablamos de todo lo que son los niños, ¿cuál es el sector más vulnerable de esta población pediátrica? Principalmente los chicos con patologías alérgicas, ¿sí? También pacientes con compromiso como asma, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Son los chicos más generalmente afectados por estos cambios climáticos y también teniendo en cuenta que, como dice usted, terminando el invierno, empezando esta época de la primavera con todos los cambios que así lo ocurren, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos cuando llevamos al pediatra a nuestro niño, a nuestra niña, si tiene o no este tipo de patologías alérgicas o asmáticas? ¿Cómo podemos llegar a este diagnóstico? Bueno, en ese contexto es importantísimo a lo que usted refiere, el seguimiento pediátrico. El pediatra es su médico de cabecera que tiene que conocer principalmente a su paciente y evidenciar algunos signos o síntomas que les puedan hacer sospechar estas patologías, tratarlas en consecuencia o ver si es necesaria la derivación oportuna. ¿La derivación a quién? ¿A un neumonólogo o un alergista? A un neumonólogo o un alergista eventualmente. En el caso de cuadros respiratorios a repetición, más de 3 cuadros, o síntomas con los cambios de clima. ¿Más de 3 cuadros en qué periodo de tiempo? En 6 meses aproximadamente. Ya nos Bien. habla un cuadro respiratorio que por ahí sería bueno hacer algunos estudios pertinentes y que lo vea un neumonólogo para ver si eventualmente requiere algún tratamiento específico, ¿cierto? ¿Es lo mismo tener alergia que tener asma? No, no es lo mismo. Si bien en pediatría el asma es más alérgica, ¿sí? Dentro de 2 tipos o grupos de familias, digamos, en pediatría el asma es más alérgica, pero hay algunos chicos que tienen solamente cuadros rinosinusales, estornudos, con los cambios de clima, pero eso no repercute en su salud respiratoria, digamos. Es importante, bueno, conceptualizar esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de asma? Cuando hablamos de asma, hablamos en chicos predispuestos, ¿sí? Que muchas veces tienen algún familiar en primer grado, principalmente padres con asma o no. También pueden tener compromiso en piel, ¿sí? Alergias de tipo respiratorias, pero también asociadas a dermatitis, entre otros casos. Y a su vez asociar síntomas, ¿no es cierto? Tos, dificultad respiratoria, muchos chicos cuando juegan, cuando corren se agitan o continúan con tos un periodo más prolongado de tiempo de lo habitual, por eso es importante que el pediatra lo conozca para ver si lo puede tratar o es eventualmente considerable derivar al especialista. Es por eso también importante llevar este cuaderno de actividad pediátrica, digamos, para que nosotros, como padres, tengamos visualizado, porque ustedes los pediatras, bueno, tienen la fichita cada chico computerizado con papel, pero de esta manera también los padres nos damos cuenta de que, bueno, en marzo se enfermó, en mayo se enfermó, en junio se enfermó. Exactamente, es importante eso. Por eso la consulta periódica y ante algunos síntomas no perder tiempo y consultar a su pediatra, a su médico de cabecera, que pueda también ver las vacunas, ver el control de salud, el control del peso y sí, también pueda pensar en alguna otra patología que exceda a estas alergias o incluso al asma mismo. ¿Qué pasa si llevamos a nuestro niño a el especialista pertinente, alergista, neumonólogo, nos da un resultado, tiene asma, tiene alergia? ¿Qué se hace de ahí en adelante? Bueno, en esos casos muchas veces se inicia una determinada terapia, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, con aerosoles inhalados, ¿sí? Budesonide, fluticasona, en algunos casos de crisis, salbutamol o algún otro broncodilatador que se indican y se inician por un determinado médico, ya sea pediatra o neumonólogo, y también este profesional es el encargado de suspender o limitar esa terapia, ¿sí? En muchos casos ocurre que algunos padres o familiares sugieren suspender estos tratamientos y es cuando ahí vemos nuevamente el inicio de síntomas, así que es algo para priorizar y para recalcar. Ha mencionado diferentes tipos de drogas o tratamientos. ¿Cada pibe, cada criatura necesita un tratamiento en específico o puede ser que primero se pruebe por uno, vea cómo funciona en el niño y esto haya sido cambiado, por supuesto, por el pediatra? Exactamente. Esto es a la carta, digamos, ¿sí? Cada paciente con cada tratamiento en particular, también depende de las edades, de los pesos y el sexo mismo también. Hay chicos con determinados tratamientos que autolimitan sus síntomas en el mediano plazo y sin embargo hay chicos que continúan, principalmente en la época de invierno
Y también la época de primavera. En nuestra zona, al ser una zona tan húmeda también, es un factor a considerar, porque en este contexto que lo hablábamos recientemente, muchas veces suspenden los tratamientos prematuramente y se vuelven a evidenciar algunos síntomas. No quiero alejarme de la situación de la medicación y lo peligroso que es automedicar a los chicos, sobre todo cuando hablamos de drogas como los corticoides, que no tienen que ser tomados a la ligera, porque, y sobre todo a través de su palabra, doctor, de que no porque a mi sobrino le funcionó o al hijo de la vecina le funcionó, tengo que hacer el mismo tratamiento con mi hijo. Súper importante, ¿sí? Uno ve en la práctica, sobre todo, cómo muchos pacientes y padres automedican a los niños. Y esto que usted dice, los corticoides, que es una de las medicaciones más usadas, tienen muchos efectos adversos. Al igual que los tratamientos antitusivos, hay que adecuarse a la causa que genera la tos para tratar y no sobremedicar, o porque a algún familiar o algún amigo le resultó ese tratamiento, tiene por qué resultarle a este paciente, ¿cierto? Ha mencionado algo clave en la familia, cuando un chico empieza a toser, empieza como un caos generalizado en la familia, nos desesperamos. ¿Qué pasa con la tos? ¿Le tenemos que prestar mucha atención? Consultamos al pediatra cuando una tos puede llegar a ser preocupante o cuando es un indicio de algo menor. Bueno, eso, en esto mismo que decimos, ¿no es cierto? Esa tos puede ser, en la mayoría de los casos, por cuadros catarrales, ocasionales, virales, sobre todo en chicos que concurren al jardín o en la primaria principalmente, que eso después con el tiempo se va autolimitando, pero si el padre considera que tiene dificultad para respirar o fiebre persistente que no mejora o aleteo en la nariz, ¿no es cierto? O cambio en las coloraciones, las mucosas y otros síntomas, siempre consultar con su pediatra cabecera o eventualmente las guardias y no automedicar, porque en muchos casos se pueden estar ocultando síntomas que puedan ser, sí, un catarro leve, pero también podría ser otro extremo de alguna otra patología que requiera otra medicación. Hablamos del cambio estacional y justamente hace unos días también se sumaba otra situación en la provincia, en todo el norte de la Argentina, que es la situación del humo. ¿Qué pasa con los niños alérgicos con esto y también volver a la situación del cambio de estación? Totalmente, eso es, sumado a todo lo que venimos, se suma este factor. La realidad es esta quema, digamos, en Bolivia, en el sur de Brasil, repercute en nuestra zona. Podemos ver un aire claramente contaminado. Las partículas de mayor tamaño pueden generar síntomas oculares y demás, y las más pequeñas son las que pueden producir síntomas respiratorios, ¿sí? Esto que comentábamos anteriormente, tos, dificultad respiratoria y demás. En relación a las medidas de prevención, uno en estos casos por ahí trata de pedirle a los chicos que por ahí eviten algunas actividades al aire libre, contrario a lo que siempre uno trata de promover, pero en este tiempo al menos uno priorizaría eso para los chicos principalmente alérgicos y con estos síntomas puedan tener un mayor cuidado. ¿Hay algún grupo dentro de los niños, de los infantes, que tenemos que tener especial cuidado en este tipo de situaciones? Sí, niños pequeños, ¿sí? Que amamantan muchas veces, chicos con patologías respiratorias como hemos dicho, otras enfermedades como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, fibrosis quística, entre otros, desnutridos también, ¿sí? Con lo cual hay que considerarlos. No quiero dejar pasar la oportunidad, doctor, lo habíamos mencionado muy por arriba, la situación de las vacunas. ¿Qué tan importante es tener el calendario de vacunas al día de los niños? Primordial, sí, eso es hoy por hoy el ABC, sobre todo en pediatría. La mayoría de los pediatras somos completamente pro vacunas porque sabemos de los beneficios. Estamos saliendo de una pandemia hace relativamente poco tiempo y la vacuna fue lo que nos generó poder compartir nuevamente socialmente y demás, gracias al buen esquema de vacunación, ¿no es cierto? ¿Cuándo sí y cuándo no podemos enviar nuestros chicos a la escuela, al jardín, ante determinados síntomas que están teniendo para evitar también que esto sea un contagio masivo en estos espacios? Bueno, si un padre ve que su niño persiste con fiebre, en muchos casos se automedican y se los manda al jardín. En esos casos, obviamente, no lo hay que hacer, hay que concurrir a su pediatra, evaluar si es otra patología que requiere algún tratamiento. Lo mismo, chicos con dificultad respiratoria o tos persistente, porque si bien quizá a su niño, a ellos lo ven bien, también pasa que van a terminar contagiando a los otros pacientes. Y uno ve que en esta época, asociado al humo, asociado a los cambios climáticos, también hay muchos virus, ¿sí?, que se encadenan estos síntomas, con lo cual se termina propagando. Volver a las bases, ¿no es cierto? El lavado de manos y los cuidados generales. Ha mencionado humo y si bien tuvimos esta situación esporádica aquí en el norte de la República Argentina,
también hay humo persistente en nuestras casas. Hablamos del humo del cigarrillo, del vapeo. ¿Cómo perjudica esto a la salud de los chicos? Bueno, en este contexto que pedimos que los chicos se guarden un poco, están en su domicilio, por supuesto que los padres no tienen que fumar, tener un ambiente lo más limpio posible, ¿sí? Muchos padres refieren que fuman, que salen, que se cambian la ropa, pero uno siempre recalca que constantemente están eliminando partículas o componentes del tabaco y al estar cercano a sus hijos, a darle un beso, a abrazarles, en estos chicos predispuestos terminan desencadenando. Y otra cosa, en estos chicos que nosotros nombramos que están con algunos tratamientos, es importante que no los suspendan. La mayoría de nuestros pacientes con tratamientos adecuados, inclusive en estos cambios climáticos, con el humo, andan bien. Entonces, volvamos a eso, utilizar un buen dispositivo adecuado, un tratamiento oportuno, para que puedan tener una buena evolución clínica. Repitamos esta situación, doctor. ¿Cuándo consultamos al pediatra y cuándo consultamos al neumonólogo? Cuando los niños presentan crisis broncoobstructivas a repetición, broncoespasmos, bronquitis, bronquiolitis en varias oportunidades, diferentes nombres que se le da en general en la población, hay que consultar a un especialista para tratar de determinar si esa causa es solamente por cuadro de obstrucción bronquial o asma o hay alguna otra patología que requiera otro tratamiento, ¿no es cierto?, para mejorar la calidad de vida. Los chicos tienen que estar en sus casas, jugar, correr, reírse, sin tener tos, sin tener ninguna, y ni hablar de ninguna internación, ¿no es cierto? Este tipo de tratamientos que usted mencionaba, que generalmente son corticoides, también se utilizan otro tipo de drogas, ¿son para toda la vida de los chicos o se los va evaluando a medida que van creciendo? Es una pregunta muy interesante. Hay que usar los determinados tratamientos por un determinado tiempo. ¿Sí? Hay chicos que lastimosamente requieren a larga data, pero hay chicos que quizás uno utiliza un corto tiempo o en una época invernal. Los chicos crecen también las vías respiratorias, se desinflaman esos pulmones y no requieren más tratamientos ni seguimiento incluso. Niños que han pasado por situación de neonatología o que los padres sepan que han tenido algún tipo de inmadurez en el desarrollo pulmonar, ¿es importante también hacer esta interconsulta? Sí, por supuesto, para ver si eso se asocia a cuadros respiratorios. Estamos hablando ya de un pulmón que tiene algún otro componente asociado o algún otro daño, una vía aérea que estuvo ventilada, o sea, con asistencia respiratoria mecánica o requirieron medicaciones como surfactante o etcétera. Tengamos en cuenta que son en muchos casos prematuros y prematuros extremos. Estamos viendo hoy con el avance de la ciencia, pero son pacientes que requieren una consulta, una evaluación, una radiografía y bueno, y eventualmente a ver si es necesario algún tratamiento o no. Doctor, muchísimas gracias. Por favor, ustedes, un placer. Está con nosotros el doctor Carlos Nicolás Acuña, médico pediatra, neumonólogo infantil. Él es integrante también de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Chaco, dándonos cátedra sobre cómo cuidar a los más pequeños. Recuerden que porque empiece el calor no significa que tengamos que dejar de lado todos los tratamientos. Siempre con la consulta del pediatra y del especialista pertinente, por favor, para proteger la salud de los más pequeños. Vamos a